Y ya está del otro lado Ari Smith, licenciado en Comunicación Social y amigo de la casa. Muy buenas tardes, Ari. Hola, Mica, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, por suerte, acá andamos. Un lunes agitado. Sí, disculpe que no pude llegar, tuve que hacerme cargo de la edad y ir a hacerme algunos estudios médicos, lamentablemente, que surgieron en la última semana y bueno, había fecha para hoy, no queda otro, pero bueno, acá estamos, aunque sea telefónicamente. Faltazo con aviso. Cuenta como presente. Algo así. Perfecto, Ari. Esperamos que queden todos bien, pero lo que no sé si van a dar bien son las jubilaciones. Bueno, veremos después de esta semana a ver si por lo menos le puede dar un poquito menos peor sería, porque tampoco es que estamos discutiendo que los jubilados pasan a ser millonarios, ni clase media alta, ni nada por el estilo, pero sí podemos estar ante una posibilidad de mejorarles un poquito, aunque sea sus ingresos a fin de mes de cada uno y cada una de ellas. Pero hoy hubo un veto. Hoy hubo un veto, es el quinto veto del presidente Javier Milei. Hoy en realidad hubo varios vetos, como veníamos charlando, como lo veníamos pensando y anunciando. Se vetó por un lado la moratoria previsional, la reapertura de la moratoria previsional, se vetó el aumento, el incremento de las jubilaciones, y se vetó también la ley de emergencia en discapacidad. Básicamente, el gobierno está vetando la posibilidad de mejorarle pequeñamente las condiciones a dos grupos realmente que podríamos hablar de los sectores más vulnerables de la sociedad, que tiene que ver con las personas con algún tipo de discapacidad y con los jubilados y jubiladas de nuestro país, quienes sabemos tienen un ingreso en su mayoría muy por debajo de la canasta básica y muy por debajo de un ingreso que les asegure una buena calidad de vida. Y en el caso de las personas con discapacidad, bueno, es un grupo variado, por supuesto, pero lo que está haciendo el gobierno es impedir que se sostenga la ayuda económica que realizaba el Estado Nacional para todos y todas ellos. Pero si te parece, y como hace cierto tiempito que no hablamos, podemos hacer una pequeña recapitulación de dónde venimos y cuáles son aquellas cositas que están en el mediano y muy corto plazo que tienen que ver con estas discusiones que se van a dar esta semana en el Congreso y por fuera del Congreso también en las próximas semanas. Perfecto, dale. ¿De dónde venimos? Bueno, a ver, antes del receso invernal, porque no sé si todo el mundo sabe, pero el Senado y el Congreso funciona como si fuese un poquito la feria judicial o las escuelas, ¿no? Hay un receso en verano y hay un receso en invierno también. Entonces, justo antes del receso invernal, ¿de qué habíamos hablado? Habíamos hablado de que el Senado, encabezado por Unión por la Patria, pero también con los sectores que representan a los gobernadores, había logrado sancionar varias leyes, que son estas que acabamos de mencionar, que ratificaban lo actuado por la Cámara de Diputados y a la vez le había dado media sanción a dos leyes que van a estar en discusión en la agenda de diputados en los próximos días, que son la que coparticipa los ingresos del Tesoro Nacional, los ATN, y aquellos producidos por el impuesto al combustible. Todo eso ¿a qué apunta, según el Gobierno Nacional? A romper el equilibrio fiscal, el tal tantas veces mencionado equilibrio fiscal que tiene como bandera principal el gobierno de Javier Milei y que el gobierno nacional, cumpliendo con la palabra de su principal mandatario, dijo: voy a vetar todo aquello que rompa el equilibrio fiscal, y así lo viene haciendo y así lo hizo el día de hoy. Ahora bien, en paralelo con esto, ¿qué pasó en estas semanas que no estuvimos hablando? Bueno, se cerraron las listas para las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No las elecciones nacionales que se van a desarrollar en octubre, sino las elecciones de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que se van a desarrollar el 7 de septiembre. Se cerró con un acuerdo de unidad bastante forzado por parte de Fuerza Patria, que es el nuevo nombre de Unión por la Patria, el nuevo nombre del Frente de Todos y así sucesivamente, y con la ratificación del liderazgo de la Libertad Avanza por sobre el PRO, que una vez más
apenas si pudo colar algunos nombres en los cierres de listas, y dentro de La Libertad Avanza, del poder absoluto de Karina Milei en alianza con el espacio de Martín Menem por sobre todo aquel joven militante, tuitero, gordodanista y todo lo que se le quiera hablar de las fuerzas del cielo. Entonces, ¿por qué vinculamos estos escenarios? Bueno, porque estos nuevos escenarios que se están abriendo en nuestra política son los que se ponen en juego a la hora de analizar qué leyes pueden llegar a avanzar o no y qué vetos pueden llegar a avanzar o no en lo que se nos viene para adelante en los próximos días. ¿Y qué se nos viene de adelante para los próximos días? Bueno, para adelante se nos vienen varias cuestiones que se cruzan, como te vengo diciendo. A ver, en principio, 7 de agosto cierran las alianzas electorales para las elecciones nacionales, ¿sí? Esas elecciones que se van a desarrollar a finales de octubre. Para. ¿Y las bonaerenses? Sí. ¿Y la diferencia con las bonaerenses? La diferencia con las bonaerenses es que vamos a elegir diputados y diputadas nacionales en todas las provincias y vamos a elegir senadores y senadoras nacionales en algunas provincias, ¿sí? Aquellas que les toque renovar el Senado. Y en las bonaerenses es solo de en la Buenos provincia Aires. De Buenos Aires son elecciones para la legislatura provincial. Como todas las provincias tienen su propia legislatura. Que era, como fueron las elecciones de la legislatura en Cava en mayo. Claro, que en las elecciones bonaerenses era donde iba a estar Cristina. Las elecciones bonaerenses son donde se suponía que iba a estar Cristina. A ver, Cristina la verdad que podía haber sido candidata también a elección de diputado o senadora nacional por la provincia, pero se suponía que iba a encabezar la lista de, en este caso, Fuerza Patria, en la tercera sección electoral, lista que finalmente encabeza Verónica Magario, una de las tantas candidaturas que se presuponen testimoniales que tenemos en esta elección, de parte de varios de los frentes, hay candidaturas testimoniales de Fuerza Patria, hay candidaturas testimoniales de La Libertad Avanza, como la del intendente de Mar del Plata, Montenegro, y hay candidaturas testimoniales también del espacio que se denomina Somos Buenos Aires, que es un espacio, vamos a decir así, como de la Avenida del Medio, Facundo Manes, entre otros. Bueno, hay también algunos intendentes que van en esas listas. Pero sí, esa elección provincial es la elección en la cual iba a participar Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿cuándo era esa, perdón? La diferencia es que vos podés ir en un espacio para la elección provincial y podrías no cerrar el mismo tipo de frente electoral para las elecciones nacionales. Por ahora todo indica que los espacios de Fuerza Patria y de la Alianza Libertad Avanza Pro se van a mantener, pero, y este pero es muy importante para lo que va a suceder en el Congreso, apareció un nuevo actor electoral en el país en los días de la semana pasada. Básicamente una alianza de gobernadores encabezada por el gobernador de Santa Cruz, Vidal, el gobernador de Chubut, Torres, el gobernador de Santa Fe, Puyaro, y el gobernador de Córdoba, que se me fue el nombre en este momento, Yarlora, y el gobernador de Jujuy, Sadir, que básicamente lo que plantearon fue: vamos a armar un espacio federal que compita con el mismo sello en todas las provincias donde consigamos aliados, ¿sí? En principio en nuestras 5 provincias, y vamos a ir a buscar a otros mandatarios para enfrentar a la Casa Rosada y dejar atrás al kirchnerismo. Pero, ¿y ellos de qué partidos son? Ellos, decime, de vuelta que se me cortó, perdón. ¿De qué partidos son? Tenés de todo, tenés es un rejunte. Yarlora, que es más cercano al peronismo, pero ese peronismo cordobés, muy de Schiaretti y en algún punto del espacio del viejo de la Sota. Tenés a Torres, que viene del PRO, pero del PRO muy de línea Bullrich, y de ahí ahora se desmarca un poco de Bullrich, que está jugando muy con la Libertad Avanza. Tenés a Vidal, el gobernador de Santa Cruz, que llegó al poder en una alianza media extraña del PRO con los sindicatos, pero después se desmarcó y juega de una manera en la provincia con los sindicatos petroleros, pero a nivel nacional está haciendo medio la suya. No, tenés un espacio bastante variopinto, pero con la consigna principal de el viejo unitario versus federales, pero en este caso sería federales versus libertarios. Terrible. ¿Le van a poner la divisa punzó? ¿En algún lado? ¿Por qué
Bueno, ¿por qué es interesante y por qué es importante este espacio? Bueno, a ver, en principio todos los que han intentado ir por la Avenida del Medio, lo que les pasó siempre es que no tenían ningún tipo de apego territorial. En este caso tenés a 5 mandatarios que conducen perfectamente su territorio, que tienen la posibilidad de ser reelegidos en 2027, entre otros, por ejemplo, Puyaro y Yarlora han ganado ya elecciones locales, y tenés un anclaje territorial. Y al mismo tiempo son, junto a otros gobernadores como Frigerio, como el gobernador de Río Negro, quienes impulsaron este reclamo de los gobernadores para coparticipar ciertos fondos que dicen el gobierno nacional está usando para tapar los huecos que tiene ese equilibrio fiscal. Básicamente lo que están diciendo es, todo bien con el equilibrio fiscal, pero lo estás haciendo a costas de robarme la guita de mis provincias, ¿sí? Ellos, esos 24 senadores, fueron los que permitieron que el Senado apruebe estas 3 leyes que te comentaba antes y las sancione, y que apruebe estas 2 leyes de repartija de fondos, que son los ATN y la comparticipación del impuesto al combustible, que ahora se tienen que discutir en diputados. Es decir, hay un espacio de gobernadores que intentó negociar con la Casa Rosada, que la Casa Rosada le dio la espalda, y como le dio la espalda, se rompió medio se hinchó medio las guindas de que lo boludearon en la Casa Rosada, y le dijo, sí, me boludeás, querés que vaya cuarto en tu lista de Violeta, no me querés dar guita, no me querés garantizar las obras públicas, bueno, te armo un espacio propio, te sanciono leyes y te saco el apoyo de los diputados y senadores que a vos te van a permitir ratificar los vetos. Porque estos vetos que llevó a cabo el presidente Milei tienen que pasar por el Congreso y tienen que lograr que al menos una de las 2 cámaras ratifique el veto con 1/3 de sus miembros. 87 en el caso de los diputados y 25 en el caso del Senado. Parece todo mezclado, pero todo tiene un hilo que es, si el gobierno nacional se sigue cortando solo y quiere que todos nos pintemos de violeta sin darnos nada a cambio, bueno, hasta acá llegamos. ¿Por qué? Porque empiezan las elecciones en serio. Llega octubre, llega medio término, todos tenemos que defender lo propio y todos empezamos a mirar el 2027. Ahí estaba viendo los 87 héroes en tus apuntes. 87 héroes de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó con esos 87 héroes de la Cámara de Diputados? Bueno, esos 87 que le dieron a Milei la posibilidad de ratificar los vetos que sancionó anteriormente, está medio difícil de juntar. ¿Por qué parece que está difícil? Bueno, por esto que te comentaba de los gobernadores, pero también porque hay algunos espacios como el PRO en su homogeneidad, digamos, en su mayoría no están absolutamente todos dispuestos a apoyar al veto de Milei. El MIT, que son ex aliados, el espacio de Sago, ex presidente de Bloque de la Libertad Avanza, tampoco está por ahora dispuesto a cambio de nada bancarle el veto a Milei. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque al MIT lo dejaron afuera del espacio de la ciudad de Buenos Aires. Y los radicales con peluca, esos radicales que se desmarcaron del espacio de Lustó y de Manes, y que ahora están viendo que el gobierno no negocia demasiado. O sea, voy a cerrar la lista, Karina elige a lo que ella quiere y manda el jefe, como le dicen a Karina en el espacio de la Libertad Avanza. Y además están representando a algunos gobernadores que tampoco están obteniendo nada a cambio. Entonces, en lo que tiene que ver con la emergencia de discapacidad, no hay prácticamente ninguna chance de que el gobierno consiga ratificar el veto, porque esa ley fue aprobada por 2/3, con lo cual tiene que ser el veto ratificado con 2/3. En el aumento de las jubilaciones, Milei necesita 87 diputados y no está cerca de conseguirlos al día de hoy, y la oposición quiere apurar esa sesión que discuta esos decretos. Por ahora estamos lejos de conseguir esos 87 diputados. En la moratoria previsional hay algunos integrantes de esos espacios que dicen, aumentemos a los jubilados que tenemos hoy, no sigamos incorporando jubilaciones. Esa podría ser la única de los 3 vetos que pase el filtro de los diputados. ¿Qué pasa si no pasa el filtro de diputados? No hay ninguna chance de que pase el filtro del Senado, porque Unión por la Patria solo necesita un par de senadores aliados para conseguir ratificar las leyes sancionadas. Entonces,
es muy probable que por lo menos 2 de estas 3 vetos de Milei termine siendo ratificado en el Congreso, y en todo caso el gobierno tendrá que ver si quiere o no judicializar esta medida, y a la vez es muy probable que diputados apruebe las leyes que mandó el Senado, estas que te mencionaba antes de repartijo de plata de las provincias para las provincias, y que entonces Milei se vea nuevamente obligado a 2 nuevos vetos para evitar pagarlo. Todo esto, como te decía antes, en el marco de las negociaciones del cierre de listas, ¿no? El 17 de agosto tenemos que cerrar las listas para las legislativas nacionales, y el 7 de septiembre tenemos una elección provincial. Por eso tampoco algunos espacios como el PRO no está tan dispuesto a ir contra las personas con discapacidad, ir contra los jubilados, ir contra las provincias, porque bueno, hay elecciones a la vista, y el único espacio que considera que gana electores vetando leyes, peleándose con las personas con discapacidad, peleándose con los jubilados, peleándose con las provincias, es el núcleo duro de la Libertad Avanza. Ahí, Ari, pensaba cuánto tiempo tiene las cámaras para ratificar o no el veto, y si, porque estás mencionando mucho que engancha justo con los cierres de listas. Sí, no está tan claro la discusión sobre el tiempo que tiene el veto para ser ratificado o no, porque hay una discusión que siempre se da en las comisiones si tienen que abordar determinadas leyes que fueron vetadas, o si se tienen que poner en discusión toda la lista de vetos que están pendientes de tratarse en el Congreso. Esto ya pasó anteriormente, pero lo que sucede en general es que la oposición logra la mayoría necesaria para llamar a la sesión, tener quórum y discutir estos vetos que quieren discutir, que son los de estas 3 leyes. ¿Qué pasa? Vos podés tener quórum, vos podés tener mayoría, pero aún con mayoría, si 1/3 de la Cámara ratifica el veto se sostiene, ¿sí? Entonces 87 puede ser mucho menos que 200, pero se sostiene solo con 1/3 el veto, ¿sí? Es como que ahí prima el poder ejecutivo. Entonces, seguramente la oposición va a intentar durante esta semana o la semana que viene llamar a estas sesiones para poder discutir estos vetos, para poder ratificar las leyes que envió el Senado, y el gobierno intentará juntar esos 87 héroes o heroínas para zafar. Me voy a quedar para que hablemos en una próxima cómo vienen dando porque hubo elecciones en varias provincias ya. Sí, hubo elecciones en varias provincias con resultados diversos, digamos. Por eso, me gustaría que hagamos un mapeo de cómo viene esos colores en las distintas provincias. Te estoy escrachando al aire, como me gusta hacer siempre. Cómo vienen esos colores en las distintas provincias, así también especulamos un poco, porque, bueno, como cuando miramos el ombligo en la ciudad de Buenos Aires, todavía nos queda el sabor amargo de Adorni ganando. Así que me gustaría ver si ese sabor amargo se repite en el resto de las provincias, que ya votaron. Lo armamos para la próxima. Poca participación, bastante ratificación de oficialismos provinciales y resultados variados para lo que es el gobierno nacional. Discretos resultados hasta el momento para el peronismo, como era de esperarse, que busca salvar sus papas en esta elección desdoblada de la provincia de Buenos Aires. Hermosa, me encanta que ya tengas un panorama armado. Ari, muchísimas gracias. Saludos para todos y todas, adiós. Ari Smith, licenciado en Comunicación Social, amigo de la casa en su columna legislativa. Eso pasó aquí al aire de Algo con R.